Bueno, disculpe la demora, pero traté de conseguir el equipo de audio para que valga la pena esto. Igual, vamos a poner en contexto esto, ¿no? Porque que yo tengo que traer mi compu, mi equipo de audio, mi micrófono, ¿sí? Explica, o sea, no podemos dejarlo así como algo anecdótico, algo gracioso, ¿sí? O sea, yo soy producto de la universidad pública, gratuita y restricta, y también tengo serias críticas hacia la universidad pública, gratuita y restricta, ¿sí? Separemos un poquito esas palabras. Lo irrestricto, todo un tema, nos tenemos que sentar a charlar. Nunca se hizo y no creo que se haga, y no creo que alguien tenga, como dirían los españoles, los cojones suficientes para decir cuántos profesionales se necesitan en el país para que un ingreso sea irrestricto, pero bueno, eso es una discusión importante. Lo de públicas, entendible, todos tenemos que tener acceso. Ahora lo de gratuita, nada. Si no la pagan ahora a la universidad ustedes porque no trabajan, la gran mayoría, la van a pagar cuando trabajen, y las que la están pagando son sus padres, familiares, amigos, hermanos, parejas que trabajan. Yo les puedo asegurar que la mitad de mi sueldo, ¿sí?, sale para pagar la mala calidad lamentable de nuestros servicios públicos, de nuestros hospitales, de nuestra universidad. O sea que no podemos no dejar de ver esto, ¿sí? Pues yo me acuerdo lo que yo era y lo que pensaba cuando entré a la universidad pública, que en el momento no lo dimensionás, pero cuando vos después vas creciendo y vas viendo cosas, si bien no me fui porque sigo creyendo en un modelo, no puedo no ser crítico con el mismo. Nosotros en Argentina, lo vuelvo a repetir, tenemos uno de los peores índices de alumnos que se reciben. Menos del 20% de los que ingresan al sistema se reciben. Y la mitad no termina el primer año, queda dando vuelta, va avanzando. Entonces, ese concepto de gratuita, ¿sí?, no es gratuita. Eso lo paga el fondo, lo pagó Venezuela, lo pagó el Banco Mundial, lo pagamos todos los que trabajamos en blanco. Entonces, eso hay que dimensionarlo, porque si no esto queda como que, bueno, me traje el parlante con el karaoke, porque con el karaoke en mi casa y con mis amigos, y a veces tocamos la guitarra. Eso no debería pasar, ¿sí? Entonces, hay que levantar todas las banderas, no algunas banderas nada más, que últimamente son las que se levantan. Porque yo tengo 41 años, cumplo ahora en 2 semanas. Aunque no parezca, pero tengo 21 años. O sea que conozco la historia, y la mitad de mi vida la viví en la universidad pública. De los 18 años más de la mitad de mi vida, ¿sí? Entonces yo me acuerdo de lo que era ir a los baños de mi cátedra de anatomía. Me acuerdo del olor, ¿sí? Me acuerdo del color, ¿sí? En ese momento uno entendía, pero después eso hace estragos en nuestra condición profesional, ¿sí? Lamentablemente, después uno no se da cuenta y termina agradeciendo. Esa palabra es durísima. Agradece que entra a una residencia, agradece que tiene un trabajo. Y no, porque esto no es gratis, ¿sí? No es gratis. Esto es gracias a la cantidad de gente que lamentablemente es muy poca en nuestro país que aporta. Argentina tiene menos de la mitad de la población que aporta impuestos. Entonces cuando no entendemos por qué no somos, no voy a decir Finlandia, pero por lo menos por qué no somos Chile, ¿sí?, es porque menos de la mitad ponemos plata. Y la otra mitad, ¿qué la tiene que poner? El fondo, Venezuela, el banco, algún amigo, los chinos, ¿sí? Entonces, yo asumo, porque yo me tomé ese concepto, aunque no tenía las herramientas, pero viví muchas luchas. Yo viví el 2001, así que no me tiene que contar nadie, por más encuesta que quieran hacer. Yo asumo que ustedes son adultos. Si uno pisa la universidad y pisa una carrera de medicina, la responsabilidad es inherente, ¿sí?, y está en el ingreso, ¿sí? Entonces, esto me encanta como modelo docente, explicar por qué yo tengo que traer esto al aula y por qué no podemos entrar en un aula y tuvimos que cambiar de aula y por qué tenemos que hacer un primer parcial escrito, pues no nos da la capacidad para poder tomarlo cara a cara con nuestros alumnos, ¿sí? Entonces, no quiero tirar una bomba, pero yo soy médico, hago diagnóstico y hace tiempo hice un diagnóstico de toda esta situación. Y no puedo ser transmisor solamente de conocimiento en tiempos tan complejos, porque lo que ustedes están viviendo yo lo viví. Lamentablemente, no sé si está bien dicho, no es ciclotímico, pero el periodo cíclico de nuestro país, hasta que acá no se hagan las cosas de otra forma,
Y miren que no estoy hablando de ningún partido político ni nada, estoy diciendo lo que vi. Entonces, hay que levantar todas las banderas, sí hay que levantar banderas, ¿sí? Porque la cosa está muy desbalanceada y seguimos viendo lo mismo que yo veía en mi época. ¿Sí? Que teníamos, yo llegué a tener teóricos de 1500 compañeros. Uno de esos teóricos, por no poder entrar a la puerta, rompí mis lentes y tenía 18 años, tenía un peso para comprarme lentes. Me lo había puesto en los lentes en el bolsillo y me empujaron al ingreso, partí los lentes y no sé, tuve como 3 meses sin lentes. Y uno de los momentos es gracioso, es parte de la... Y les puedo contar, nosotros entramos 3000 ingresantes a Rosario y nos recibimos menos de 500. Menos de 500. 250, 300. ¿Sí? Entonces, eso se repite, 20 años después pasa lo mismo. Entonces, primero, sepamos dónde estamos parados, indaguemos un poquito, pregúntele a su viejo, abuelo, padre, hermano, el que trabaje, los que trabajen, fíjense todo lo que se retiene y que es para pagar lo que supuestamente es público, siendo que después tengo que estar 3 horas esperando el colectivo, yo no puedo moverme, no puedo ir a un trabajo serio dependiente del transporte público de la zona, no puedo. Y eso no debería pasar si yo pago. Las colas para atenderme en el público, yo trabajé en el público, en Rosario, acá trabajé, o sea, no me la tienen que contar. Y esto es lo mismo, ¿sí? Así que bueno, no es amargarlo, pero si ustedes abocan solamente a estudiar y a no entender lo que pasa, y a no entender por qué la mitad de ustedes no va a pasar el primer año, o el segundo en este caso, se van a frustrar, van a creer que ustedes son los únicos responsables, pero hay un sistema que es parte responsable de eso, ¿sí? Entonces, nada más, tómenlo como adulto que están. Se puede recibir todo el mundo, yo lo vi en determinadas circunstancias, pero lo que yo no permito y no dejo, y por eso siempre, y mis alumnos y de otros años sabrán, incluso antes era más pesimista, después empecé a ser un poquito más optimista, y fui optimista porque gracias al conocimiento, a formarme en educación, tener contacto con otras universidades, pero usted tiene que ser consciente de dónde están, ¿sí? Porque si no, vuelvo al mismo ejemplo, no van a entender por qué el aula de anatomía, el viejo, ¿no? el que inauguramos, que tomamos después de histología, el original, donde está el televisor, la mitad de las ventanas están tapadas con los cartones de autor, de las hojas ¿sí? Entonces, si ustedes no son críticos de eso, o si no son críticos por qué ese televisor lo compramos con una rifa junto con los ayudantes, no vamos a entender. En esas ganas de querer hacer las cosas bien, nosotros desarrollamos un programa práctico de suturas, que primero van a ser suturas comunes, después van a ser microcirugía. Bueno, se reprobó ese proyecto. No se puede cobrar al alumno. Así que estamos viendo cómo lo resolvemos. Por ahora van a quedar en stand-by las inscripciones. Vamos a ver si lo hacemos en otro lugar. Así que bueno, yo no voy a hacer un juicio de valor. Como diría la querida Jelinek, lo dejo a su criterio. Pero un grupo de cirujanos de diferentes áreas, de la cátedra, bien formados, armamos, se tiene un costo, hay que comprar los modelos, hay que comprar los hilos, bueno, no se puede cobrar. Entonces se suspende hasta nuevo aviso y de nueva modalidad. Los que están inscritos no se cae la inscripción, estamos tratando de resolver cómo lo hacemos, en dónde. Así que bueno, no sé. Los dejo para que ustedes lo discutan, ¿sí? Así que bueno, esas son nuestras queridas paradojas universitarias. Vuelvo a lo mismo, no lo tomen a goguero, porque si quieren pegarse un tiro ponen TN, C5, se matan. O sea que no crean todo eso tampoco, ¿sí? Aprendan a leer entre líneas. Pero sí tenemos que ser muy críticos de esto, porque si no queda, y les puedo asegurar, ustedes no se van a dar cuenta, pero les puedo asegurar que gran parte de la frustración profesional futura nace en esto, en no entender esto y no ser crítico de esto. ¿Sí? Así que bueno, ustedes ya son hijos puros de la democracia, con todo eso, lo que eso implica, pero tienen que ser críticos de las situaciones que están pasando, ¿sí? Y cuando yo digo ser crítico, digo participar. La participación directa del estudiante del centro estudiante. Y bien que se pueden hacer cosas ahí, pero hay que participar, hay que ensuciarse, en el buen sentido de la palabra. Porque si no, nosotros los docentes tenemos un cierto... Todos laburamos, porque obviamente no alcanzan a trabajar de docente, todos tenemos un trabajo, y además hacemos cosas para tratar de mejorar. Los teóricos, ese curso de sutura que no lo vamos a poder hacer, ¿sí? Es mucho rifa, fiesta para juntar plata, para que los chicos puedan ir a congresos, a cursos, junto con los ayudantes, un gran esfuerzo de los ayudantes históricos. Pero bueno, si ustedes no pinchan, no sirve solamente con estudiar. Les puedo asegurar
que el futuro profesional no sirve solamente con estudiar. Estudiar es fundamental, pero después tienen que entender lo que va pasando, ¿sí? En otro momento seguiremos charlando de eso. Pero si no, no se va a entender porque está mi parlante y mi micrófono de karaoke hoy acá. ¿Sí? Yo en eso no sé. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que nos interesa académicamente. Obviamente que no vamos a hablar de todo miembro inferior. Yo elegí un par de temas y de esos uno visto desde una visión global. Si ustedes ven los libros viejos de anatomía, dice anatomía descriptiva, topográfica y funcional. Si uno entiende la anatomía topográfica, entiende la anatomía. ¿Bien? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos sobre anatomía topográfica? ¿Sí? Sobre región. Entonces ya hemos tenido algún teórico de hueco axilar como región. ¿Bien? En miembro inferior hay muchas regiones. Las más complejas son las proximales, las de la raíz del muslo, donde se encuentra fundamentalmente la cadera. Y es muy compleja. Entonces hoy nos vamos a detener en la parte anterior de esa zona, teniendo como eje el conducto femoral. Que de esa forma no lo estudian, pero clásicamente es la mejor forma de verlo. Porque van a ver que en el trayecto de los vasos femorales podemos estudiar las relaciones de la gran mayoría de los componentes, sobre todo la cara anterior del muslo, que es bastante compleja. ¿Sí? Entonces nos vamos a orientar vamos a tener esa visión. Bueno, hablando un poquito de la zona. Si llegamos hasta la rodilla, estas son las dos grandes segmentos que topográficamente tenemos. La cadera y el muslo. La cadera la vamos a dividir en cuatro zonas o regiones: inguinocrural, obturatriz, pubiana, glútea y la articulación coxofemoral propiamente dicha. Y el segmento del muslo, como habíamos visto ya en brazo, muy simple: un segmento anterior, un grupo anterior y un grupo posterior. De todo esto, lo que nos vamos a detener hoy es en estas dos zonas: región inguinocrural y región anterior de muslo. ¿Sí? En un detalle, o sea, más que funcional a ustedes en la parte académica, en el sentido de tomar algunos conceptos que van a ver que no son complejos, son relativamente simples, pero tienen muchos nombres para las mismas estructuras, diferentes formas de verlo. Al final está la bibliografía, que usé fundamentalmente 3 libros y algunas cositas más, pero el eje es el Rubier. Sí, el eje de este tema es el Rubier. Ahora vamos a ver algunas cosas. Le digo como para que sepamos. Y el eje anatómico va a ser el conducto femoral, que es un tema que no está bien encarado, en el sentido de que se lo ve sectorizadamente y no se termina de entender la importancia que tiene el conducto femoral. Cuando nos referimos a conducto femoral, vamos a entender un poco este gráfico. Tenemos el paquete femoral, arteria y vena femoral, comenzando la raíz del muslo hasta la cara interna del muslo, entrando en la pierna, región poplitea, ¿sí? O hueco poplitea. Ahí vemos ya varias cosas. Primero, la conformación triangular que tiene. Yo creo que al creador, llámenlo como quiera, le gustaba el Toblerone, porque en el cuerpo hay muchas estructuras como el chocolate Toblerone, pero están todas torcidas, ¿sí? Están todas torcidas sobre su eje, hay varias de ellas. Una de estas es el conducto femoral, que va a tener, ahora vamos a ver bien, esta conformación y va a sufrir una torsión en el espacio. Entender las relaciones y los segmentos del conducto femoral les da prácticamente el 90% de la parte más importante de la topografía del miembro inferior. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, conducto femoral, ¿qué es? Es una vaina fibrosa o aponeurosis, que va a estar conformada por diferentes estructuras que no es ni más ni menos que el tejido celular conectivo denso que rodea los músculos de la región. Entonces, va a estar formada por la aponeurosis y los músculos que limitan fundamentalmente son, traduzcamos, psoas ilíacos y vasto interno hacia lateral y el pectíneo y los aductores hacia medial. La aponeurosis de esos músculos forma como un canal. Vamos a repetir ese concepto. Canal. Canal es algo abierto. Conducto algo cerrado. Anillo es un ingreso. ¿Bien? Voy a volver por eso porque acá hay mucho de eso. Forma un canal la aponeurosis de estos músculos.
que se cierra por delante de los mismos transformándose en un conducto. ¿Entienden? El concepto es muy simple. Bien. La conformación de este conducto es prismática triangular. Chocolate y Toblerone. Que además se tuerce sobre su eje. Entonces vamos a tener una cara que es anterior proximal y pasa a ser anterior interna a inferior. ¿Bien? Y ya para ir netamente a la anatomía, tenemos, como todo conducto, va a tener paredes y orificios. Todo conducto. Conducto inguinal, conducto femoral, conducto braquial. Todo conducto va a tener paredes y orificios. Orificio de ingreso y orificio de salida, orificio proximal, distal, como quieran llamarlo. En este caso, ¿cómo estudiamos al ser humano? Lo estudiamos en posición supina. ¿Bien? En posición supina tenemos un orificio superior y un orificio inferior. El orificio superior, y acá vamos siendo bien lentos, porque acá empiezan las confusiones, el orificio superior es el anillo crural. Un anillo es como un anillo. ¿Bien? Es muy poco el espesor que tiene. ¿Bien? Y el orificio inferior, o sea, la salida de ese conducto, o la entrada, si vemos vena o arteria, es el anillo del tercer aductor. ¿Bien? Dos anillos. Orificio superior, orificio inferior. Yo falté el día que enseñaban arte por PowerPoint. Y a su vez, como es un conducto tridimensional, tiene segmentos. ¿Bien? 3 segmentos. ¿Bien? El conducto tridimensional tiene 3 segmentos. 2 orificios, 3 segmentos. Segmento, o sea, vayan tomando nota, después obviamente van a tener el Power Dog, pero esto no es más ni menos que el tomo de Rubier de miembro inferior y de tronco. ¿Bien? O sea que está todo ahí, no hay ningún secreto acá. Segmento superior. Segmento medio, segmento inferior. Segmento superior, ¿qué es el segmento superior? Acá viene otra confusión. ¿Leen ahí con la puerta? Ahora se la cierro o lo paramos más acá. Cuando empiecen a ahogarse, a ponerse colorado, la abren. Segmento superior es el conducto crural. Conducto. Conducto tiene orificio, superior e inferior, paredes. Vuelvo a lo mismo. Entonces ya tenemos 2 conductos. Conducto femoral, que es todo el trayecto de los vasos femorales desde la raíz del muslo hasta la rodilla, conducto femoral. Que a su vez está dividido en 3 segmentos. El segmento proximal es el conducto crural, que no es lo mismo que anillo crural. Voy a volver sobre eso varias veces. Ya acá podemos saber la diferencia. El anillo crural es el orificio superior del conducto femoral y también es el orificio superior del conducto crural. Si este es el conducto crural, el orificio superior va a ser para los dos, porque estamos hablando de la misma estructura, que pasa sectorizado. Este conducto crural va a tener su anillo crural, que va a estar limitado, ahora después lo vemos, por la desembocadura de la safena interna. Y otra estructura que es importante, esto vamos a ampliar mucho más, pero datos importantes, es la fascia acribiforme, que es una aponeurosis superficial, está en los planos superficiales del triángulo de Scarpa, que se llama fascia acribiforme porque está acribillada por estructuras que salen o que entran. Estos son los 2 conceptos básicos que tenemos que saber del primer segmento. El segundo segmento es muy simple, es nada más que la conformación tridimensional de los músculos. Entonces vamos a tener una pared externa formada por el vasto interno, una pared interna formada por el aductor medio y una pared anterior formada por el sartorio. ¿Bien? No hay mucho secreto. Y el segmento inferior sí tiene algunos detalles. Es el conducto de Hunter. Bibliografía clásica. Conducto de Hunter. Es nombre propio, no es traducción. Y que, como es conducto, tiene paredes, orificios, y el orificio inferior es el anillo tercer aductor. ¿Sí? Entonces ahí no estamos reventando las neuronas. Y tiene una pared anterior externa, que es el tabique intermuscular interno y el vasto interno. Una pared posterior, que es la aponeurosis del aductor mayor, y una pared interna, que es la aponeurosis del conducto de Hunter. Después vamos a ver que está formada por el aductor medio hacia el vasto interno. O sea, no es más ni menos que los músculos que lo rodean con sus aponeurosis. ¿Bien? Entonces, este es el esquema, el mapa de viaje que vamos a hacer ahora, tratando de ver algunas cosas. ¿Bien? No es muy complejo. Vamos a ver lo que sigue. O volvemos un segundo. Acá vamos a diferenciar
dos grandes zonas topográficas clásicas. Y acá sí estoy mezclando conceptos. Yo tomo el eje del estudio al conducto femoral, pero ahora le empezamos a agregar otras cosas. Esto nos va a servir para estudiar la región topográfica de la cadera. ¿Bien? Esta cadera, la región topográfica de la cadera, es toda esa zona que siempre es inespecífica, es bastante específica en sus límites, ¿sí? Esta región de la cadera tiene estos límites. Hacia arriba, hacia posterior, es la cresta ilíaca. ¿Bien? Y hacia anterior es el arco crural. ¿Bien? Hacia abajo y adelante es una línea que pasa por la extremidad externa del pliegue glúteo y en el punto de intercruzamiento del sartorio y el autor medio. Vamos a traducirlo. Simple. Hacia superior, posterior es esto, y hacia anterior y superior es esto, que es el origen, el anillo crural. Y hacia inferior, si usted traza una línea del sartorio, ¿bien? Con el autor medio saca una línea paralela, es esta, y que se traduce hacia atrás con el pliegue glúteo. ¿Bien? Este es el pliegue glúteo, que acá vemos músculo, pero en el paciente se ve perfecto el pliegue glúteo hacia posterior. Muy simple. Y aquí queda conformada nuestra bendita región o área topográfica de la cadera. ¿Sí? Volviendo hacia arriba, cresta ilíaca, anillo crural hacia adelante, hacia abajo pliegue glúteo y una línea horizontal, ¿sí? Desde, o sea, paralela al piso, desde el entrecruzamiento del sartorio y el autor medio. Esta región se divide en cuatro, o esta área se divide en cuatro regiones. Repetimos, inguinocrural, región glútea, región obturatriz o isquiopubiana y articulación coxofemoral. Hoy, porque si no nuestro cerebro explota, vamos a focalizarlo en la inguinocrural. ¿Bien? Esta región inguinocrural, ya empezamos a meternos más profundamente en la anatomía topográfica. Son todas, es muy simple, todas las partes blandas que están por delante de la estructura ósea, ¿bien? De la cara anterior de la cadera. ¿Bien? Todas las partes blandas anteriores de la cadera que están por delante del coxal y el fémur. No es más que nada eso. Que tiene cuatro planos que ahora vamos a ver y que está limitado por estas estructuras. Hacia arriba vamos a tener el arco crural. Bien. Hacia afuera vamos a tener la fascia lata, o sea, una línea vertical que viene en la espina ilíaca antero-superior que coincide con la fascia lata. Hacia dentro una línea vertical del pubis que coincide con los aductores. Y hacia abajo es la línea horizontal que entrecruzaba, que hablamos hoy, ¿sí? Entonces tenemos, esto es la región inguinocrural. Y que el sartorio la va a dividir en dos triángulos, uno muy importante y otro muy relativa, de muy relativo importancia. El más importante es el interno, que es el famoso triángulo de Scarpa. Bien, esto es básico, preguntable en absolutamente todas las instancias, lo mínimo que tiene que conocer. Entonces vamos acá al preparado, vemos límite superior, límite inferior, entrecruzamiento de sartorio y unos aductores, de la espina ilíaca una línea descendente que coincide con la fascia lata y de la cara interna una línea descendente del pubis que coincide con los aductores. Entonces ahí se ve perfecto los dos triángulos, externo y interno. El interno es el triángulo de Scarpa. ¿Bien? Avancemos. Triángulo de Scarpa, triángulo externo. Bueno, cuando van a encontrar diferentes descripciones del triángulo de Scarpa. Ustedes ven un preparado y lo deducen. El ingreso al triángulo de Scarpa, si es la primera parte del conducto femoral, es el anillo del conducto crural. ¿Bien? O sea que esta parte proximal es el anillo crural. Me adelanto un poco, pero después lo vamos a ver bien claro. Uno tiene esa tendencia porque la gráfica y los preparados que vemos tiene la idea de como que el conducto crural es una estructura que está en plano coronal, pero el conducto crural, completamente lo contrario, está en un plano transversal, perpendicular al piso, ¿sí? O un plano axial a nuestro cuerpo. No me voy a adelantar, pero les voy anticipando eso porque incluso cuando lo se dibuja
el conducto inguinal y el conducto crural como si uno lo estuviera viendo de frente, pero en realidad en la persona, el paciente está en un corte axial. Bueno, esto es lo que le digo. Nosotros vemos el anillo crural y nos da la impresión de que tiene esta disposición, pero si el anillo crural, que es el comienzo del conducto crural y femoral, ¿sí? El conducto femoral es perpendicular, esto está así en el espacio, en este sentido. Voy a repetir eso varias veces porque si no, no entendemos el concepto. El conducto crural tiene su límite inferior en la desembocadura de la vena safena interna. O sea que el conducto no es... Uno cuando pregunta o evalúa el conducto crural, todos cuentan cómo está conformado el anillo crural. Pero no, el conducto crural, que es conducto crural, va desde el anillo crural, que ahora vamos a ver, hasta la desembocadura de la safena. Son pocos centímetros, pero ese es el trayecto. Tiene una forma tipo embudo, bien, con una parte del orificio superior muy ancho, que es el anillo crural, que es muy amplio, que ahora vamos a ver, y un orificio inferior más angosto, que se continúa con el segmento medio del conducto femoral. O sea, estamos describiendo lo mismo, pero más profundo. ¿Entienden? Esto sería el conducto. Esto sería el conducto crural, que va desde el anillo crural hasta la desembocadura de la safena interna. La desembocadura de la safena interna es una zona crítica, anatómicamente muy importante. Vamos ahora a desarmar un poquito aquello. Volvemos. Si este es el anillo, hacia acá vendría el conducto, hasta la desembocadura de la safena interna. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está conformado el anillo? El anillo tiene unos límites que hacia adelante lo conforma el arco, y acá se termina de completar todo el arco crural o cintilla iliopectínea, ahora vamos a ver tiene otros nombres. ¿Sí? Cintilla iliopectínea sería la más tradicional, pero también pueden encontrarlo como arco crural. Está conformado por el coxal, su piso es el coxal, pero acá empiezan las confusiones. El verdadero anillo crural es el vascular y ganglionar sería. ¿Bien? Sería el que ocupa la arteria, la vena femoral y los ganglios inguinales profundos. Se tiende, pero no es correcto, incluir a la celda muscular y nerviosa dentro del anillo, pero no, eso es una estructura paralela. El anillo propiamente dicho, en donde comienza el conducto femoral, es este. Ahora lo vamos a desmembrar un poquito. Entonces ese anillo está conformado por fuera por la cintilla iliopectínea, que también la pueden encontrar como arco iliopectíneo, por el ligamento de Chamberlain, ¿bien? O ligamento lacunar, que es la parte interna, y el ligamento de Cooper, que es la parte posterior. No es inferior, ¿sí? O sea, es posterior, pero acuérdense que esto está así, esto es anterior, esto es posterior, esto es externo, esto es interno. Entonces, volvamos. Anillo crural, orificio superior del conducto crural. Hacia adelante, parte de la cintilla iliopectínea, que en realidad la cintilla iliopectínea va desde el pubis hasta la cresta ilíaca. ¿Bien? Hacia afuera, ¿bien? Por el arco iliopectíneo o la cintilla iliopectínea, hacia adentro por el ligamento de Chamberlain o ligamento lacunar, y hacia posterior, ligamento de Cooper. Ahora vamos a ver qué son todas esas estructuras. ¿Bien? Y acá ya se ve claro algo. Tenemos una parte muscular y nerviosa, nervio crural y femorocutáneo, y una parte vascular y linfática. Profe, entonces los límites de adelante y de afuera son los mismos. No, ¿cómo? No, adelante es esto es anterior. Porque esto lo ves al paciente acostado, pero en realidad en posición supina, esto es anterior, esto es posterior, esto es afuera y esto es adentro. Claro, ella dice fuera, dice el anillo que tiene igual que... ¿Qué dice fuera? No, mal. Ah, debe haber escrito mal. No, está bien. Me equivoqué acá. No, eso es un error mío de tipeo. Entonces, ¿cuál es fuera? Sí, ahora bueno, quiero ver cómo puse, porque ya veo que me equivoqué todo. Claro, acá me equivoqué. Esto es cintilla iliopubiana. Perdón, ahí está el error, es un error de tipeo.
Ahora lo... Ahí no entendí. Ahí está el iliopubiana. Si lo dije, va del pubis a la cresta ilíaca. Cintilla iliopubiana, ahora lo cambiamos. Y este sí está bien, es iliopectinea o arco iliopectíneo. Ahora lo cambio ya, si no me olvido después. Bien. Bueno, ahora... Bien. Bueno, ahora lo vemos más adelante. Volvamos. Conformación básica. Cintilla iliopubiana. Ahí está corregido el error. Vas desde el pubis hacia la cresta ilíaca anterosuperior. Como nuestro amigo Coscarini nos contaba. Lo pueden encontrar de diferentes nomenclaturas. La tradicional es cintilla iliopubiana. Aparte, ahí nos acordamos de dónde va, desde el pubis hasta la cresta ilíaca anterosuperior. A la mitad, y acá hay una divergencia, pueden encontrar dos cosas, por lo menos dos, que la división entre la laguna muscular o el área muscular y nerviosa y el área vascular y ganglionar es la cintilla iliopectínea, ¿sí? Que va desde la cintilla iliopubiana hacia la pelvis. Lo que dice Rubier textual es que es un engrosamiento del músculo psoas ilíaco. La cintilla ilioopectina es un engrosamiento de la aponeurosis del psoas ilíaco, que une el ilíaco, o sea, la rama pubiana ilíaco, con la cintilla iliopubiana. ¿Bien? Pueden encontrar, algunos dicen que es un desprendimiento de la cintilla iliopubiana, ¿sí? Pero lo que está corroborado y no se puede discutir nadie es que es un engrosamiento del músculo psoas ilíaco. ¿Bien? Ligamento de Cooper. Después vemos el signo. Ligamento de Cooper, ya estamos en la zona. Es un engrosamiento de la aponeurosis del músculo pectíneo. ¿Bien? Y el último ligamento que siempre nos genera problemas es el de Schienbernat o ligamento lacunar, que no es otra cosa, acá sí, un espesamiento, un abultamiento de la cintilla iliopubiana en la parte bien interna, ¿sí? Y que nos limita la celda vascular. Entonces, si dicen cuál es el límite de la celda vascular, muy simple, cintilla iliopubiana, cintilla iliopectínea, ligamento de Cooper, ligamento de Schienbernat. Sabiendo que dos son originadas en los músculos limitantes, que es el psoas ilíaco y el pectíneo, y las otras dos son aponeuróticas puras, o ligamentarias puras. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué es lo que estás viendo acá? Que el límite de la celda vascular y ganglionar es hacia anterior la cintilla iliopubiana, hacia posterior el ligamento de Cooper, hacia fuera, o sea lateral, la cintilla iliopectínea y hacia adentro el ligamento de Schienbernat. De estas estructuras, dos son originadas por el engrosamiento del músculo ilíaco, o sea, ilíaco y pectíneo respectivamente, y dos son ligamentarias puras. ¿Bien? Avancemos. Entonces nos queda determinada en estos dos esquemas lo que veíamos hoy. Una celda externa que es muscular y que tiene dos nervios, uno sumamente importante, que es el crural o femoral, nervio crural o femoral, está sobre el psoas ilíaco, limitado directamente, apoyado sobre la banda iliopectina, o sea, el ligamento iliopubiano, y por fuera, en otra celda, ¿sí?, el femoroputáneo. Son dos nervios muy importantes
y uno por ahí menosprecia el fémur cutáneo, pero el fémur cutáneo da la sensibilidad a toda la cara anterior y lateral del muslo. Y es muy común ver en traumatismo, en algunos procedimientos, anestesias, en esa zona llamada miralgia parestésica, es una lesión del músculo cutáneo. Y fundamentalmente sucede porque si ustedes ven, está ahí nomás de la piel, ahí nomás de la cresta ilíaca. ¿Bien? Es muy superficial. ¿Cuál era el otro nervio? Crural. El crural está, en este esquema lo tienen pegado al anillo crural y en este esquema lo tienen anterior. Pero lo que sí está es en la celda muscular el nervio crural. No está la celda. Porque muchos dicen, ¿cuál es la conformación y la relación de los elementos nobles del anillo crural? Por fuera está el nervio, por dentro la arteria, después la vena y los ganglios. Está bien, pero no se olviden que el nervio crural está por fuera de la cintilla ilio-pectínea. Está en contacto directo con el músculo psoas-ilíaco. No está en relación directa con la arteria, está separada por un ligamento muy fuerte que el que veíamos recién, ¿sí? La cintilla ilio-pectínea. ¿Sí? Que ese concepto quede bien claro. Entonces esto nos determina las dos celdas, una externa muscular que tiene el músculo, repito, no, músculo psoas-ilíaco crural y nervio femorocutáneo, y una vascular y ganglionar que tiene femoral, vena femoral y ganglios inguinales profundos. Y ahí hay uno que es el estrella, que es el ganglio de Cloquet. Bien. Quiero que vean esto, que esto es lo que les decía hoy. Nosotros tendemos a ver, como veíamos en los gráficos, al anillo como si estaría como si estaría horizontalizado, pero el anillo en realidad, tiene esta orientación espacial, con una cara anterior, que sería la cintilla iliopubiana, una posterior, que sería el ligamento de Cooper, uno lateral, que sería la cintilla iliopectínea, y uno interno, que sería el ligamento de Schimbernath. Esta es la orientación real en el paciente con posición supina. Y el límite de este conducto va desde el anillo crural hasta la desembocadura de la safena, de la vena safena interna. Ustedes entienden esto así y saben de maravillas la región inguinocrural. El nervio crural, bueno, y un ramo que no es jerárquico ahora, pero bueno, que es intercrural. Los dos nervios que no pueden dejar de saber es el crural y el femorocutáneo. ¿Bien? Bueno, otro esquema más. Esto es de Bouchet, que nos muestra exactamente lo mismo, con un agregado que es bastante interesante. Volvemos. Cresta ilíaca, cintilla ilio-pubiana. Bien. Cintilla ilio-pectínea. Engrosamiento del músculo psoas ilíaco. Músculo pectíneo, ligamento de Cooper, ligamento de Schimbernath, y ahí ya tenemos las dos celdas. Muscular con el crural y el femorocutáneo, que está en otra celda aparte. Femoral, arteria femoral, vena femoral y ganglios inguinales profundos. Bien, ganglio de Cloquet. ¿Bien? ¿De qué? De Cloquet. Cloquet es el nombre propio, Cloquet. Esta imagen está sacada del Bouchet, un libro muy interesante de anatomía. Todos los 3 libros que vamos a usar hoy están en la biblioteca. Bien, esta es otra forma de verlo nada más. ¿Listo? ¿Avanzamos? Veamos ahora ya, pasamos la primera parte del conducto crural, vamos al triángulo de Scarpa. Nuestro amado triángulo de Scarpa. Va a estar limitado por el arco crural hacia arriba, ya lo sabemos, por el sartorio hacia fuera e inferior y por el aductor medio. ¿Sí? Anillo del ingreso del conducto crural, sartorio, aductor medio. Toda esta estructura es el triángulo de Scarpa. Que es importante por la complejidad que tiene y porque es una zona, se podría decir, lo más importante, es que podemos palpar el pulso femoral. O sea, te lo pregunto, ¿dónde se palpa el pulso femoral? En el triángulo de Scarpa. ¿Por qué? Y eso lo hace
importante porque la arteria femoral está muy superficial en esa zona. Y entonces lo hace también una zona débil. ¿Bien? Y otra cosa importante en la clínica, y eso ya lo empiezan a ver desde ahora, es la evaluación de los ganglios, ¿sí? Los ganglios inguinales, puntualmente los ganglios inguinales superficiales. Tiene una importancia trascendental en esa zona. Es una de las primeras estaciones ganglionares que nos van filtrando la linfa antes de mandarla hacia el tronco. ¿Bien? Entonces yo en esa zona, si las sé identificar bien, puedo palpar ganglios y puedo palpar arteria femoral. Tiene una forma triangular. La intersección entre el aductor medio y el sartorio es el vértice y la base es el anillo crural. ¿Bien? Avancemos un toque. Triángulo de Scarpa. Vamos al cuadrito azul arriba. Se describe de la siguiente manera, en estos planos. Primer plano, obviamente, la piel. Segundo plano es el padículo adiposo y la fascia superficialis. El tercer plano es el tejido celular subcutáneo. El cuarto plano es el plano aponeurótico. Y el último es el plano subaponeurótico. Entonces acá ya nos está diciendo que hay una estructura aponeurótica que me divide el triángulo de Scarpa en una parte superficial y una profunda. Vamos por las primeras partes. Piel, no hay mucho que hablar, solamente que pueden encontrar que existe un ligamento suspensorio de la ingle o del pliegue de la ingle. Esta es una anatomía muy exquisita y muy clásica. Después viene el segundo plano, que es el panículo adiposo y la fascia superficialis. Y... ¿interesante, chicos? ¿La charla? ¿Cualquier cosita? Out. Sí, pasa que me incomoda esto. ¿Ah? Bueno. No, porque se escucha de acá. O sea, si querés charlar, no hay drama. ¿Sí? Bien. Tercer plano, tejido celular subcutáneo, donde vamos a tener vasos y nervios superficiales o supraponeuróticos. Bien. Eso es muy importante, porque acá ya tenemos el primer plano de las estructuras nobles que vamos a considerar en la descripción y en la disección anatómica, que son las arterias colaterales de la femoral, donde aparece arterias fundamentales que la tienen que conocer: la subcutánea abdominal, la circunfleja ilíaca superficial y las pudendas. Ya les voy anticipando, las pudendas hacen un callado sobre la safena interna. Entonces, si le preguntan, ¿por qué hace un callado? ¿Las venas normalmente hacen callado? No. Las venas no hacen callado porque no tienen estructura muscular. Es muy fina la estructura muscular. Lo que hacen, si hacen un callado, lo hacen sobre algo. Por ejemplo, la vena ásigos hace un callado en el tórax sobre los pedículos pulmonares. Si no estuviera un pedículo pulmonar, la vena ásigos desemboca como cualquier vena. Bien, entonces para que una safena haga un callado lo va a hacer sobre algo. ¿Sobre qué lo va a hacer? Sobre una de las pudendas. Ahí lo vamos a ver más adelante. Tenemos la safena interna y los ganglios linfáticos inguinales superficiales, que eso es lo más importante de todo. ¿Bien? Ahora veamos ese plano. Vamos a desarmar un poquito. Separamos la piel. ¿Bien? Separamos la piel y rápidamente nos encontramos con esto, que es muy importante por varios motivos. Esta vena, la safena interna, es muy utilizada para los bypass cardiovasculares. Todo lo que es cirugía cardiovascular utiliza mucho la safena interna. ¿Bien? Antiguamente se usaba la arteria radial, pero sacrificar una arteria versus una vena, nos quedamos con la vena. Entonces, identificarla nos sirve para poder tomarla como injerto. Ya se encuentra en este plano los ganglios inguinales, ahí nomás superficiales, ¿sí? Palpables. Y comprimiendo un poquito ya siento el pulso femoral. Y entonces acá empezamos a ver algunas cosas. La safena con sus tributarias, safena interna, el callado que lo va a hacer sobre una de las pudendas, que es la pudenda inferior. Los ganglios que ahora vamos a ver que se dividen en cuatro zonas de irrigación linfática. Y una poneurosis superficial. De todo esto, si bien no está en el triángulo de Scarpa, se hace superficial el femoroputáneo. Por eso el femoroputáneo, cuando ustedes les preguntan qué inerva sensitivamente, es el muslo y sobre todo la cara anterior y lateral del muslo. Un nervio muy importante que está pasando a la exopelvis a nivel del anillo crural. Vamos con el siguiente.
Bueno, esto se ve muy bien en el atlas, Pero pero el nervio ese no estaba en el triángulo. el nervio estaba en una celda propia en el área muscular o músculo nerviosa. ¿Sí? Volvamos. Acá, fémur cutáneo. ¿Sí? En esa zona está el fémur cutáneo. De ahí desciende, ¿bien? Si vamos a una disección anatómica, vamos a ver la vena safena interna haciendo su callado. Los 30, todo lo que esté relacionado con 30 son los ganglios inguinales superficiales. Son grandes y son muy importantes porque nos están avisando de problemas distales y genitales importantes. A ver, veamos, safena epigástrica superficial es una vena que me va a estar trayendo sangre de la pared abdominal, que es importante cuando hay problemas de hipertensión portal en el hígado, entonces la sangre no puede ir por el sistema porta, ellos lo van a ver más adelante, pero es muy interesante, y busca, shunts se llama, son conexiones por fuera del sistema portal, y vuelve al corazón a través de estas ramas. Una de estas es la epigástrica superficial, como importante. Después, vean esto, acá ya empieza a aparecer en este gráfico las perforaciones, las múltiples perforaciones de lo que se conoce como fascia cribiformis, que no es ni más ni menos que es una aponeurosis a la cual la atraviesan muchas estructuras, principalmente venas y arterias, ¿bien? Y la conexión de los ganglios profundos y superficiales. Los que sí tienen que saber, porque son al igual que los ganglios de la axila, es el grupo ganglionar superficial. El grupo ganglionar superficial se divide en 4 áreas de drenaje, o en 4 áreas, muy simple. Si toman como eje el callado de la safena interna, lo dividen en 4 áreas. Superior, o superoexterna, inferoexterna, superointerna e inferointerna. El grupo superior, superoexterno, va a drenar pared abdominal y región glútea, con una R. Grupo inferoexterno, casi todo el miembro inferior, junto con el grupo inferointerno, que también va a drenar perineo y escroto como el superointerno. Esquema muy simple, no lo pueden no conocer, tanto para la anatomía como para la valoración clínica. ¿Qué tienen que saber? Que es un grupo de 4 áreas ganglionares que están en el plano supra-aponeurótico, en el mismo plano que la safena interna, que la vena safena interna. En el mismo plano que a distal aparece el fémur cutáneo. O sea, está por delante del plano muscular. O sea, está por delante del sartorio, por delante, o sea, por delante del plano supra. Cuando decimos un plano supra-aponeurótico, quiere decir que está por delante de la aponeurosis. Y si decimos que está por delante de la aponeurosis, quiere decir que está por delante de los músculos. No se olviden que las aponeurosis, en los miembros son dependencias musculares. ¿Entienden? ¿Van bien? Vamos bastante bien. Bueno. Vamos un poco con... vamos a pasar acuérdense que ya vimos piel, panículo adiposo y tejido celular. Ahora pasamos al cuarto y nos vamos a detener un poquito. El cuarto plano del triángulo de Scarpa, que es el plano aponeurótico. Vamos a ir tranqui porque algunas cosas por ahí son complejas. Hay 2 cosas importantísimas en el plano aponeurótico, que son las mismas. Estábamos hablando recién, músculo y aponeurosis, o sea, su músculo y su aponeurosis. ¿Qué músculos? Los músculos que conforman el triángulo de Scarpa. Yo he escuchado varias veces que cuando se le pregunta sobre el triángulo de Scarpa dicen, bueno, límites laterales, superiores, interno, un piso, una pared anterior. No tiene piso, no tiene pared anterior. Tiene límites que conforman ese triángulo, después tiene planos. Esto es importante aclararlo para que no haya confusión. No van a encontrar en la literatura clásica que el triángulo tiene un piso. Si bien, en forma más que nada pedagógica, se habla de un piso, no tiene un piso, tiene planos que van desde la piel hasta la articulación coxofemoral, o sea, hasta la cadera. Entonces, todas las estructuras
que vamos viendo son los planos que conforman el triángulo de Scarpa. Entonces, en el plano aponeurótico es el plano muscular, que tiene un plano superficial, que es el sartorio y el aductor medio, y un plano más profundo, que es el psoas ilíaco y el pectíneo. No hay más que eso. Y sus aponeurosis. ¿Bien? Acá un recuerdo de lo que habíamos visto hoy del psoas ilíaco, la aponeurosis, la cara interna del psoas ilíaco tiene un refuerzo de esa aponeurosis que forma la cintilla iliopectínea. Ya lo habíamos visto, ya lo saben, ya lo entienden. El pectíneo tiene un reforzamiento de esa aponeurosis, que es el ligamento de... ¿Qué ligamento? Bien. ¿Bien? Se relaciona todo. Entonces, si tenemos músculo, tenemos aponeurosis. Iba a ser un chiste. Si hay músculo, hay aponeurosis. ¿Bien? Esta aponeurosis tiene una hoja superficial y una hoja profunda. Vamos despacito, pero no es complejo. La hoja superficial es la que es anterior a los vasos femorales y la hoja profunda es posterior a los vasos femorales. Esto ya lo habíamos visto hoy, que cuando dijimos que el conducto femoral primero es un canal formado, ¿por qué? Por la aponeurosis de los músculos que la conforman. Esta hoja profunda, que no es ni más ni menos que la aponeurosis de los planos musculares, forma el canal. Cuando ese canal se completa por arriba con una aponeurosis superficial, se transforma de canal en conducto. Y esta hoja superficial es la fascia claviformis. ¿Bien? ¿Van siguiendo esa historia, ese puntito? ¿Podría repetirlo? Sí. Me dijo que me dejó un marcador. Bueno, es muy simple. Estamos en el cuarto plano, que es el plano aponeurótico muscular. ¿Bien? Que no es ni más ni menos que la vaina aponeurótica de los músculos del muslo, que recubre los vasos femorales. Entonces, hay 4 músculos que forman esta zona. Sartorio, aductor medio, psoas ilíaco y pectíneo. El sartorio y el aductor medio son más superficiales y el psoas ilíaco y el pectíneo son más profundos. ¿Bien? Las aponeurosis de estos músculos, como son más profundas al plano vascular, forman el canal aponeurótico con su hoja profunda. Es profunda porque está pegada al músculo por detrás de los vasos. Por delante se cierra ese canal, se transforma en conducto con la hoja superficial. ¿Sí? ¿Eso es indeleble? Es muy simple. Esquemáticamente, psoas ilíaco, pectíneo. Ahora lo vamos a ver. Sartorio, vasto medio. Si tienen su aponeurosis que la rodea, que rodea los músculos, acá tenemos el paquete vascular. Esta aponeurosis es la aponeurosis profunda. Es la aponeurosis profunda. ¿Sí? Hacia arriba se completa con una aponeurosis superficial. Entonces, esto que es canal se transforma en conducto. Entonces no se queman las neuronas pensando. Esto es nada más que la forma que tiene el muslo para cubrir a los vasos. Que en la parte más superior del triángulo de Scarpa está multiperforada para recibir principalmente la safena interna. Y se llama fascia claviformis. Ahora lo vemos un poquito mejor. Otra cosa importante, vuelvo a repetirlo, el nervio femorecutáneo, que si bien no forma parte del triángulo de Scarpa, al estar aplicado al sartorio, es un nervio que se encuentra en la región. ¿Eh? Y que no podemos no conocer. Bueno, veamos un poquito los gráficos. Vamos a este que es más proximal. Tenemos coxal y pubis. ¿Bien? Y acá tenemos lo que le dibujé. Fíjense, en la profundidad tenemos el psoas ilíaco y el pectíneo. Psoas ilíaco, pectíneo. ¿Bien? ¿Cómo está? Psoas ilíaco, pectíneo. Más superficial tenemos el sartorio. Bien, y el aductor largo o longus, ahora vamos a ver un cuadrito que es el aductor medio. Los aductores nos generan un problema. Tres formas pueden encontrarlo. Primero, segundo, tercer aductor, o pueden encontrarlo medio, o pueden encontrarlo largo,
y corto. ¿Sí? Eso ahora vamos a... Bueno, ahí está escrito, pero ya que estamos lo hablamos. Aductor medio es el largo o el aductor longus. Y el aductor corto es el menor o el brevis. ¿Sí? Primero, segundo, y el aductor mayor es el tercer aductor. No me quiero meter mucho porque el aductor solamente en esta zona nos va a servir para dos cosas. Para el límite del triángulo de Scarpa y el inferior para el conducto, para el anillo de Hunter al final del conducto de Hunter. Bien, el anillo del tercer aductor. Vamos acá arriba. Psoas, pectíneo, sartorio. La aponeurosis profunda no es ni más ni menos que la que recubre a esos músculos, y me forman el canal. La aponeurosis superficial es la que une esos músculos y lo transforma en conducto. Y está perforada, como se ve acá. En este caso es la pudenda saliendo y en otro corte se va a ver la safena. O sea, ¿cuál es la fascia cribiformis? Sería la pregunta. La fascia cribiformis es la aponeurosis superficial de los músculos del triángulo de Scarpa. Ni más ni menos. Vámonos más distal. Psoas ilíaco, pectíneo, sartorio, aductor largo o medio. Acá los tenemos a los cuatro. La aponeurosis profunda, no sé si se llega a ver, pero la aponeurosis superficial está en línea de puntos. ¿Bien? Entonces esta es la fascia cribiformis. Y estos serían los ganglios supraaponeuróticos o ganglios superficiales. Entonces otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia o qué me diferencia ganglios inguinales superficiales o profundos? La fascia superficial de la aponeurosis de los músculos. ¿Bien? Simple. Vamos a otro esquema. De lo mismo, pero otro esquema. Bien. Vamos a detener un poquito acá. Pero es exactamente lo mismo. Fémur. ¿Qué músculo sería este? Psoas ilíaco. ¿Quién enfrenta al psoas ilíaco? Pectíneo. Bien. ¿Quiénes son los dos que están arriba? Hacia interno y hacia externo. Fíjense que no sé si está puesto acá. No lo puse. Bueno, está mal puesto. No, está bien. 14. Aductor medio, largo, longus. ¿Bien? Acá está remarcado, exagerado, pero se ve bien. Fascia profunda. Se ve perfecto. Fascia profunda. Tenemos los vasos. ¿Sí? Ganglios. O sea, hacia anterior tenemos el ganglio, el 16. Inguinal profundo. Acá tenemos arteria y vena. Y en este caso, acá pasó algo interesante. El crural, ya acá estamos hablando de triángulo de Scarpa. O sea, primer segmento del conducto femoral. El crural, que a la entrada del conducto femoral estaba separado, ¿por qué cintilla estaba separado de la vertebra? La iliopectinia. Acá ya no tiene nada que lo separe y va pegado. Acá sí es el paquete vasculonervioso. Nervio crural o nervio femoral, arteria femoral, vena femoral, ganglio inguinal. ¿Qué ganglios inguinales son estos? Profundos. Ganglio inguinal profundos, fascia cribiformis, ganglios inguinales superficiales. Entonces, la famosa fascia cribiformis no solamente es famosa por su nombre latín, sino porque nos divide varias cosas. Principalmente nos da el plano supraaponeurótico, que encontramos la vena, safena interna y los ganglios inguinales superficiales, y el plano profundo, que son los ganglios inguinales profundos. ¿Bien? Sí. ¿Podría repetir a qué nivel se empieza a considerar el paquete vasculonervioso? Porque antes estaba separado por... Sí. Ni bien... te lo hago al revés. Están separados solamente en el anillo crural. ¿Bien? Del anillo crural para abajo, en gran parte del recorrido, ¿no? Sobre todo en el primer segmento del conducto femoral, es paquete vasculonervioso femoral. Aparte le vuelvo a repetir, no se olviden que el anillo crural lo tenemos en forma axial. Entonces, y como es un orificio, el espesor es mínimo. ¿Entienden bien? Gráfico de Gouget. Yo un libro que me encanta, el Gouget, para complementar y sobre todo en sistema nervioso,
Es un libro que aclara muchísimas ideas porque son muy contundentes sus gráficos. Están en la biblioteca. Bien. Avancemos un poquito más. Último plano. Volvemos rápido. Piel, panículo adiposo y fascia superficialis, tejido celular subcutáneo, plano aponeurótico, plano subaponeurótico. El plano subaponeurótico es el plano de los problemas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están las estructuras y las disecciones más profundas. Veamos qué tenemos. Arteria femoral, vena femoral, ganglio inguinales profundo, nervio crural y vaina vascular. Acá donde se nos complica, porque recién estábamos hablando del plano aponeurótico, pero como en toda la anatomía no hay límites exactos, ¿sí? Se considera a las estructuras subaponeuróticas las estructuras que van a estar entre las vainas aponeuróticas. Y son las estructuras nobles, que es lo que nos importa. Todo lo otro que hablamos es el continente del contenido, que es lo que a nosotros realmente nos interesa. Entonces, detengámonos un poquito y ahora vamos a ver unos gráficos. Arteria femoral. La arteria femoral es el eje del triángulo de Scarpa. Va desde la base hasta el vértice. ¿Sí? Desde la base, acuérdense, la base, en la cintilla iliopubiana, hasta el vértice. Intersección entre el sartorio y el aductor medio. El eje de... O sea, si el sartorio y el aductor medio forman un ángulo, la bisectriz de ese ángulo, no tan bisectriz, pero bueno, es la arteria femoral. Y esa arteria femoral es muy importante porque ahí va a dar unas colaterales que no podemos dejar de saber y que nos pueden generar alguna confusión. A saber, vamos a tener dos colaterales superiores, que es la subcutánea abdominal y la circunfleja ilíaco superficial, y se puede agregar la pudenda externa superior, que tiene un detalle que lo vamos a ver, que muy rápidamente las tres se hacen supraponeuróticas, o sea que atraviesan la fascia cribiforme, o sea que atraviesan la vaina superficial. Y dos que son profundas, una es la pudenda externa inferior, después se hace el superficial, pero al principio es profunda, y una que sigue siendo profunda, que es la femoral profunda. ¿Bien? No hay muchas dudas para eso. Esta femoral profunda, o sea, volvamos. ¿Cuáles son las colaterales de la arteria femoral en el triángulo de Scarpa? Esa es la pregunta. Subcutánea abdominal, ¿sí? Circunfleja ilíaca superficial, pudendas externas, superior e inferior, y femoral profunda. Vamos a volver ahora rápido en esto porque hay algunas confusiones y queremos aclarar. La vena femoral, que no tiene mucha historia, solo que recibe a qué, a la safena interna, en esa región, en el callo de la safena interna. Los ganglios inguinales profundos, subaponeuróticos, que de ellos el más importante es el ganglio de Cloquet. El nervio crural, que acá va a dar algunas ramas interesantes, que es el músculo cutáneo interno y externo, el nervio del cuádriceps y safena interna. Son importantes porque lo que hacen es completar la sensibilidad del muslo. La gran mayoría, teniendo como gran excepción el cuádriceps, que es muscular, que es motor. Y bueno, la vaina vascular, que, como toda anatomía, que la vaina vascular es una vaina más profunda a las aponeurosis que hoy vimos, que recurre solamente a los vasos. Entonces yo voy disecando, atravieso la fascia cribiformis y voy a volver a ver otra vaina que me va a envolver específicamente a los vasos. ¿Sí? Eso igual sucede siempre, incluso con arterias que no son importantes. Si uno logra verlo, y aunque sea con lupa, van a ver que ustedes disecan la arteria radial y va a estar la arteria radial con sus satélites envueltas en una membranita fina. Eso pasa siempre. Los vasos tienen sus vainas. Bien, pero ahora detengámonos en la femoral. Veamos un corte general de la zona. Cortamos piel. Sacamos, abrimos la fascia cribiformis, nos llevamos la safena hacia afuera. Y ahí ya estamos en el plano subaponeurótico, que lo más importante es arteria femoral, vena femoral, nervio crural y sus colaterales, o sea, obviamente que arteria femoral y sus colaterales, y los ganglios. Acá los ganglios no están. Fíjense la importancia del femorocutáneo, ¿sí? La importancia del femorocutáneo, y mucho más acá no, porque no vamos a confundir. Vamos a ver un poco de lo real, del preparado.
Atlas Yogochi, un excelente atlas fotográfico, también está en la biblioteca. Primer plano, sartorio. Sartorio, aductor medio. Sacamos la fase cribiforme, sacamos las afenas, sacamos los ganglios, sacamos todo, lo anterior a la aponeurosis, que no queda. La vena, la arteria femoral y el nervio femoral. Acá, después vamos a ampliar, hay una disyuntiva que hay que aclararla bien, porque van a encontrar alguna cosa en una bibliografía y otra en otra. Dijimos que las dos primeras ramas de la arteria femoral en el triángulo Scarpa, ¿cuáles eran? Las dos primeras colaterales. Subcutánea abdominal, circunfleja, ilíaca, superficial. Esas son dos arterias colaterales que nacen y automáticamente atraviesan la fascia cribiforme y se hacen superficial hacia la pared abdominal. Van a encontrar, ahora vamos a ver después un gráfico, alguna disyuntiva de la bibliografía. Porque ahí muy cerquita, o vamos para atrás, ¿qué hace la cintilla iliopubiana con la arteria femoral? Hace que se divida en femoral y hacia la endopelvis en ilíaca externa. O sea, viene la ilíaca externa, cuando atraviesa la cintilla iliopubiana, se transforma en arteria femoral. Entonces, muy inmediatamente a la salida de la cintilla da las dos colaterales, subcutánea abdominal y circunfleja ilíaca superficial. Unos milímetros antes, cuando todavía es ilíaca externa, da la circunfleja ilíaca profunda, bien, y la epigástrica. Ahora vamos a ver. Entonces a veces se confunden, porque son 4 arterias que nacen en menos de 1 centímetro. Vamos a este gráfico que hicimos acá. Se sacó el sartorio, no tengo más sartorio, está libre. Saqué el sartorio, veo toda la femoral profunda con sus ramas, bien, y la femoral propiamente dicha, que la pueden encontrar como femoral superficial, pero es la arteria femoral, ¿sí? No hay mucha discusión. El nervio crural con sus ramas, bien, vasto medio, pectíneo. Esto es lo más importante que se ve en este gráfico. Si disecamos un poquito más profundo y ampliamos, vemos arteria femoral, circunfleja ilíaca superficial, nervio crural, y acá nos quedan las ramas de la femoral profunda, que quiero volver a eso. De la femoral profunda. Circunfleja externa o anterior, circunfleja interna o posterior, son ramas fundamentales. ¿Por qué? No sé si han leído esto, no creo todavía que hayan leído, pero es sí, ya tendrían que haber leído cómo es el arco arterial de la epífisis del húmero. Tiene una circunfleja anterior, bueno, esto es lo mismo, exactamente igual. Entonces cuando se le pregunta qué arteria forma el arco periarterial del fémur, de la cabeza femoral, es muy importante ese arco, está formado por 2 arterias circunflejas que son ramas de la arteria femoral profunda y que van a nacer a nivel del triángulo de Scarpa. Entonces, circunfleja externa o anterior y circunfleja interna o posterior, y a su vez la arteria del cuádriceps. ¿Bien? Esas son las... O sea, acá ya tenemos varias colaterales, trascendentales, importantísimas de la arteria femoral. Volviendo, la arteria femoral pasa la cintilla iliopubiana, de ilíaca externa se transforma en femoral. Ahí da 4 colaterales importantísimas, 2 superiores y 2 más inferiores. Circunfleja ilíaca superficial, subcutánea abdominal, pudenda externa superior. Después vamos a tener la pudenda interna inferior y la femoral profunda. La femoral profunda queda las 2 circunflejas, externa anterior y posterior, y la arteria del cuádriceps. Y ahí resolvieron la irrigación de la cara anterior del muslo, que no es cosa menor porque siempre hay confusión con esto. Vamos a ver esto un poquito más ampliado. Vamos con este esquema y podemos ver. Arteria femoral común, las primeras 2 que van hacia arriba, hacia afuera, circunfleja ilíaca superficial, hacia adentro subcutánea abdominal. Nacen las 2 hermanitas, 2 pudendas, externa superior e inferior. Si nos vamos a este gráfico vamos a ver que la pudenda externa superior pasa por encima de la safena interna
y la pudenda externa inferior pasa por debajo de la safena. Entonces, volviendo a lo de hoy, se le pregunta, ¿por qué es un callado? ¿Por qué hace un callado la vena safena interna? Porque desemboca la vena femoral apoyada o sobre la arteria pudenda externa inferior. ¿Bien? Es ver lo mismo desde otro lugar. Y la otra rama que nos queda es la femoral profunda. Ahora vamos a ver que Bouchet dice que la femoral propiamente dicha se llama femoral superficial, pero es arteria femoral. Ahí no nos queden dudas. Y la femoral profunda va a dar las ilíacas, las circunflejas externa anterior o anterior y la circunfleja posterior, que van a ir a irrigar la cabeza, el cuello quirúrgico del fémur, y de ahí van a salir arterias arcuatas que van a irrigar la cabeza. Fundamentales, muy importante la fractura de cadera. ¿Bien? ¿Entienden esto? ¿Volvemos de nuevo? ¿Quieren que veamos las colaterales de nuevo? ¿Sí? Es muy simple. Dejando ver. Vamos a verlo ahí, más ampliado. Vamos con la femoral. Femoral. Cintilla iliopubiana. Entonces deja de ser ilíaca externa para ser femoral. Ni bien atraviesa milímetros, da dos arterias que ascienden. Subcutánea abdominal, ilíaca, circunfleja ilíaca, superficial. Cuando decimos que algo es circunflejo es porque vuelve o lo recorre, del nervio circunflejo, arteria circunfleja. ¿Bien? Son muy importantes. Esto es pared abdominal, no se nota en el gráfico, esto es la pared abdominal evertida. Después vamos a ver una foto cuando es como que si vemos desde adentro la pared abdominal. Son muy importantes porque sobre todo esta arteria se toma como eje vascular para colgajos en cirugía plástica. De hecho, nosotros hemos hecho algunos en el hospital cuando hay una pérdida de tejido muy importante en la mano o una amputación completa del pulgar, se reconstruye, se hace un injerto óseo y hay que cubrirlo con piel. No con piel, con tejido completo, celular, aponeurosis y piel. Entonces hay una técnica muy vieja pero muy noble que es hacer como una paleta de tenis, una raqueta de tenis en la panza, el eje de esa raqueta es la arteria circunfleja ilíaca superficial, se levanta esa piel, está viva porque la arteria está dentro y se mete el pulgar y se lo cierra. Eso se lo deja 3 semanas, ¿sí? Una vez que la piel se pega, el paciente queda con la mano acá pegada, una vez que se pegó al injerto de la mano, se corta ese flap y el dedo, después se remodela el dedo, pero queda cubierto, es muy noble. Se hace mucho eso, antes mucho más. Había otra técnica que era poner los dedos en el pliegue del otro brazo, o poner el dedo o la mano entera, se pone muchas veces en el abdomen o en el tórax. Son medidas de rescate. Pero bueno, volvamos. Ya por debajo de estas dos primeras colaterales, sí. ¿Cómo se llama la arteria por encima de la cintilla iliopubiana? Hacia adentro es la subcutánea abdominal y hacia afuera es la circunfleja ilíaca superficial. Y hacia arriba, o sea, antes de arriba. Ahora lo vemos. Para no mezclar, ahora lo vemos. Si vamos un poquito más hacia abajo, tenemos las dos pudendas. Pudendas externas, superior e inferior. La superior está por encima y la inferior está por debajo del callado de la safena. O viéndolo de otra forma, la safena viene y hace un callado porque se apoya la pudenda externa inferior. Y a esa altura aproximadamente sale la femoral profunda, que va a inervar al cuello de la cabeza femoral y principalmente al cuádriceps, que es el músculo más importante de la zona. Lo vemos en este esquema. Confunde un poco más porque hay muchas cosas en blanco y negro, pero acá vemos vena, arteria, nervio, esto es ilíaco y acá es femoral, este es el límite. ¿Bien? Acá vemos solamente la subcutánea abdominal, no está la circunfleja, vemos muy bien la pudenda, vemos el callado de la safena. ¿Bien? Ahora vamos acá a aclarar estos temas. Vamos al ejemplo. Ilíaca externa, endopelvis. Cintilla iliopubiana es el límite entre la endo y la exopelvis. Cuando atraviesa la cintilla iliopubiana se transforma en femoral. 1 milímetros antes y 1 milímetro después dan colaterales muy importantes que nosotros le pusimos nombre, pero bueno, el humano le puso nombre.
Y acá donde empieza la confusión. Cuando es ilíaca externa, las dos ramas son la circunfleja ilíaca profunda, hacia afuera, y la epigástrica o epigástrica inferior hacia adentro. Y apenas unos milímetros después de la cintilla es la circunfleja ilíaca superficial y la subcutánea abdominal o epigástrica superficial. Importancia de estas arterias, de las 4, la más importante y la que vamos a volver a ver en otro parcial es esta, la epigástrica inferior. Yo no le conté una parte de la historia, pero por delante de la cintilla iliopubiana, ¿qué está? Si alguien cursó anatomía ya, ¿qué está? El conducto inguinal, tema si los hay. O sea que la cintilla inguinal es como una pared que separa dos casas muy complejas. La casa que está más profunda es el arco crural, ¿sí? Y la que está más superficial es el conducto inguinal. La primera parte, la más profunda, la estamos viendo ahora, la otra la vamos a ver en el tercer parcial. La epigástrica inferior, como es un conducto inguinal, forma el orificio o parte del orificio interno o profundo del conducto inguinal. Entonces es una zona, por eso, de todo lo que podemos haber hablado de miembro inferior, elegimos esta zona porque es trascendental en la anatomía, ¿sí? del miembro inferior, de la parte superior del miembro inferior. Volvemos. Ilíaca externa, endopelvis, dado arteria, ilíaca profunda, circunfleja ilíaca profunda, epigástrica inferior. Por debajo de la cintilla se transforma en femoral y da circunfleja ilíaca superficial y subcutánea abdominal o epigástrica superficial. Esto, así, es una sumatoria de libros. Por ejemplo, el Chogochi me dice que esta es la circunfleja profunda. Y en realidad es la superficial con la nomenclatura tradicional porque el ligamento está acá, es distal. Le digo porque pueden encontrar algunas variaciones. Esto es una mezcla de un par de libros, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió el esquema? ¿Bien? Si ahora lo vemos desde adentro, o sea, yo estoy viendo, que es incluso lo que se ve con la laparoscopía, creo que el doctor de Carlos iba a mostrar una imagen laparoscópica de esta zona. Explico esto. Lo otro lo estamos viendo desde afuera o desde abajo. Esto lo estamos viendo desde adentro. Es como que sacamos la pared abdominal anterior y la estamos viendo desde adentro. Algo se ve todavía en el preparado de Nahuel. Nahuelitos, algo se ve. Acá viene la ilíaca externa. Está entrando al orificio superior del conducto femoral, o sea, el anillo crural, acompañado por la vena ilíaca externa. Inmediatamente da una arteria interna que es la epigástrica o epigástrica inferior y hacia afuera da la circunfleja ilíaca profunda. Yo acá no puedo ver la circunfleja ilíaca superficial y la subcutánea abdominal porque están por fuera, ¿sí? No se pueden ver. Y acá sucede algo que es importante. Este callado de la epigástrica es la parte inferior del orificio interno del conducto inguinal. Un gran tema que vamos a ver en el tercer parcial. ¿Sí? Y el último, así como lo tiramos después de los créditos, como hacen con los Avengers. Acá tenemos la arteria obturatriz. Si ustedes recuerdan, cuando vimos las regiones de la cadera, la arteria obturatriz, hay una región obturatriz. Bueno, el eje de la región obturatriz es esta arteria obturatriz. Y acá viene algo muy interesante. Ya estamos para entenderlos. Nosotros tenemos, es muy simple, pero tiene su cosa. Y el ilíaco, junto con la rama, o con la cintilla iliopubiana. Entonces, ¿esta estructura qué es? El anillo crural. Anillo crural. Se separa arteria, vena, ganglio, músculo, nervios. ¿Bien? Ya les dije que por encima, o sea, el techo del anillo crural, el techo es la cintilla iliopubiana. Iliopubiana. Ahora, la cintilla iliopubiana es el piso del conducto inguinal. O sea que por acá encima está el conducto inguinal.
¿Bien? Conducto inguinal. ¿Van siguiendo? Ya sabemos que el orificio interno profundo del conducto inguinal es la arteria epigástrica, que recién la vimos. Y ahora les dije que presten atención a la arteria obturatriz. Si agarran, bueno, no tiene una pelvis acá, pero cuando agarran una pelvis en su casa o en el aula, van a ver que acá está el pubis, esto hace así, y acá ¿qué hay? ¿Sí? El agujero obturatriz. Esta arteria obturatriz está ingresando al agujero obturatriz. Obturador, sí. O sea que superficial profundo sería obturatriz, femoral y después ilíaca, arteria. ¿Cómo? Superficial a profundo, digamos. La superficial sería obturatriz, no está en ese plano. No, o sea, la obturatriz está separada nada más y nada menos que por la rama iliopubiana, ósea. Ah, Lo que yo le quiero mostrar esquemáticamente, que es en un pedacito, hay tres zonas recontra complejas. Sería así, hacia arriba y superficial claro. está el conducto inguinal. ¿Sí? Un poquito más profundo y más abajo, pero milímetros, está el anillo crural. Y por debajo del anillo crural, o sea, por debajo de la rama iliopubiana, de la rama ósea iliopubiana del coxal, está la región obturatriz. Entonces son tres zonas recontra importantes que están en 5 centímetros. Sería toda esta zona acá. ¿Sí? Repito lo mismo, vemos el esquema de nuevo. Si yo tengo mi pelvis con mi agujero obturatriz, la cresta ilíaca, o espina ilíaca antero superior, pubis. Yo tiro la línea que sería la cintilla iliopubiana. Cintilla iliopubiana. Queda conformado algo que ya conocemos. Si a esto le ponemos el pectíneo acá con el ligamento de Cooper, el psoas acá con la cintilla iliopectínea, arteria femoral, vena femoral, ganglio, lo separamos, ligamento Gimbernat, nervio crural, separadito acá, femorocutáneo. ¿Esto qué es? La anillo crural. Esta arteria, unos milímetros por arriba, antes de entrar al anillo crural, me da esta arteria, que es la epigástrica inferior. Esa epigástrica inferior hace un callado. Ese callado no es ni más ni menos que parte del orificio interno del conducto inguinal que se encuentra acá. Conducto inguinal. Entonces, la cintilla iliopubiana no solamente es el techo del anillo crural, sino que es el piso del conducto inguinal. ¿Bien? Y si le agregamos un poquito más de complejidad, vemos que la rama iliopubiana, que forma la parte superior del agujero obturatriz, delimita la otra región, que es la región obturatriz, que tiene a su vez a esta arteria, la arteria obturatriz. ¿Sí? Que no la vamos a hablar ahora, pero sí yo quiero que se orienten en eso. ¿Bien? Es recontra importante. Así como lo estoy explicando yo, lo tienen que explicar en un final. Hoy no, porque solamente nos vamos a concentrar en el anillo crural y más adelante tendrían que manejar la región obturatriz. Pero así lo tienen que saber al final de la materia, ¿sí? Si lo llegan a saber al final de la carrera, son parte de la cátedra. Bueno. Bien, ¿entendieron esto? Y lo interesante de esto, cuando ustedes si tienen la posibilidad de asistir a cirugías de hernias inguinales, van a ver que todo esto no sucede, y si esto se puede tocar, no vamos a entrar en detalle, pero se puede tocar y palpar perfectamente, no supera este espacio, no supera los 3-4 centímetros toda esta zona, sobre todo esta que está palpable. ¿Sí? Es una zona muy, muy pequeña, pero muy importante. Bien, bueno, sigamos, que ya vamos terminando. Bueno, como no podía ser de otra manera, en donde hay colaterales hay variaciones. Esto es un ejemplo nada más, no es que se lo tienen que saber completo. Pero son las variaciones de las colaterales de la arteria femoral en el triángulo de Scarpa.
Veamos uno clásico, arteria femoral, femoral profunda, y acá, si ustedes ven, el Bouchet lo nombra como femoral superficial, pero es la arteria femoral. ¿Sí? Esta después continúa por el conducto femoral, el anillo de Hunter, da la vuelta y se hace poplitea. ¿Qué colateral es esta? Bueno, ahí lo leen, pero ¿qué colateral sería? Circunfleja ilíaca superficial. Subcutánea abdominal, las dos pudendas, están siempre ahí, pudenda externa superior e inferior. Bien. Y acá la femoral profunda va a dar las circunflejas, acá no está marcando, circunfleja posterior y la arteria del cuádriceps. Esto por ahí varía, son variaciones, nada más. Las colaterales son más o menos las mismas. Bien. Y lo mismo sucede con la desembocadura safena. Hay variaciones. Yo les contaba en uno de los teóricos que el plexo braquial mantiene el 60% aproximadamente es el clásico. O sea que casi que la mitad es variable, ¿sí? Ustedes tienen que saberse la clásica, pero saber que hay variaciones. Saber que existen variaciones, sobre todo si tienen la posibilidad y la suerte de ver algún paciente o ver algún cadáver nuevo. Bueno, y para terminar, ya hablamos. Retomemos la idea. El segmento proximal del conducto femoral, que es el triángulo de Scarpa, ¿sí? Junto al anillo plural. El segmento medio, que no dijimos ni más ni menos, que son los músculos que rodean el paquete vasculonervioso. Y el segmento inferior sí es un poquito más complejo, no tanto como el segmento superior, pero es un poquito más complejo. Acuérdense, el conducto, si es conducto, tiene orificio de entrada, orificio de salida y paredes. Conducto de Hunter es el segmento distal, el tercio distal del conducto femoral. Bien. El orificio superficial, no hay mucho lío, el orificio superficial es la continuación del conducto femoral conformado por los músculos. No hay para borrar, ¿no? ¿Profe, un pañuelito? Bueno. El orificio superior no lo tenemos que quemar las neuronas porque son los músculos que conforman el conducto femoral. El orificio inferior sí es importante porque es el anillo del aductor mayor o del tercer aductor. Anillo del tercer aductor. Y las paredes. Acuérdense que acá la forma prismática triangular giró. Entonces lo que era anterior se pasa a ser interno. Entonces tenemos una pared anteroexterna que no es ni más ni menos que el tabique intermuscular. ¿Sí? El tabique intermuscular es una estructura que es muy fuerte en el muslo. Y les puedo asegurar que lamentablemente tuve que hacer varias amputaciones del muslo a nivel supracondilio. Y es un piso. O sea, vos entrás y es un piso y de los dos lados y es muy fuerte, sobre todo el lado interno, en donde está apoyado el paquete. Me apuré un poco. Esta parte del conducto de Hunter está dentro de lo que uno considera región anterior del muslo. O anteromedial, pero sobre todo el muslo está separado en región anterior y posterior. Así como la cadera está separado en región inineural, obturatriz, coxofemoral y glútea, ¿sí? El muslo, la región del muslo está, la primer diapo que vimos, después volvemos, la región del muslo está dividida en región anterior y posterior. La región anterior, lo que sobresale es el conducto de Hunter, la parte final del conducto femoral. La cara posterior es la aponeurosis del aductor mayor y la pared interna es la aponeurosis del conducto de Hunter. No se confundan conducto de Hunter con aponeurosis del conducto de Hunter. Ahora vamos a ver un poquito. Veamos cómo está representado. La parte posterior no es el semimembranoso, sino que es el tabique, ¿sí? Que va a separar. Después sí tenemos el aductor medio, esta parte del sartorio, o sea que acá estamos todavía en la parte superior, casi que en el ingreso, y el paquete femoral, tanto de vena como arteria. Y donde se empieza a entender un poquitito más, ya para ir finalizando, es esto. Si sacamos los elementos vasculares, vamos a ver la aponeurosis, ¿sí? De la parte media del conducto, y al final está la aponeurosis propiamente dicha del conducto de Hunter, y que se separa de las aponeurosis musculares. ¿Qué quiere decir con esto? La lógica sería pensar que la vaina vascular que yo les dije hoy, que rodea a la arteria y vena femoral, se hace más densa distal y se transforma en aponeurosis de Hunter.
Esto es casi el final, porque ni bien pasa el anillo del tercer aductor, que es esta estructura, tiene un tubérculo del tercer aductor en el cóndilo femoral interno, ni bien pasa, se terminó y cayó en un valle gigante que es el hueco popliteo. ¿Sí? Muy simple, relativamente simple comparado con todo esto. Entonces, rebobinando, la parte distal o el segmento distal del conducto femoral es el conducto de Hunter. Su orificio de ingreso es ni más ni menos que la relación de los músculos del tabique intermuscular interno. Las paredes son los músculos y su aponeurosis, y el orificio inferior es el orificio del tercer aductor. Ahí, ¿qué es lo que sucede y que es sumamente importante y que no pueden dejar de saber y entender? Es que el paquete vascular que viene siendo anterior se hace interno y automáticamente acá se hace posterior. ¿Sí? Eso es fundamental. Se hace posterior, arteria y vena femoral. Y una vez que cruza el anillo del tercer aductor, se hace posterior, se transforma en qué arteria. ¿Sí? Poplitea. ¿Bien? ¿Entendieron? Esto está sobre todo, o sea, está en cualquier libro. El Rubier es interesante, hay que verlo de otras formas, y tienen que volver y prestarle atención a los diferentes nombres de las estructuras, a diferenciar conducto, anillo, canal, a diferenciar esas 2 o 3 arterias que tienen nombres que pueden ser similares. Siéntese tranquilo y a conciencia de estudiar la nomenclatura de los aductores, porque les puedo asegurar que se confunden. Ya empiezan a confundirse cuando estudian en fémur las crestas posteriores del fémur y dónde se insertan. Ahí ya se les empiezan a quemar los papeles. Pero no es más que nada entender que hay 3 nomenclaturas para los aductores. Acá usamos la que hablamos del aductor medio y que sería el aductor largo longus, que es lo que está formando parte del límite del triángulo. Bueno, y esto es solamente la región inguino-plural. Para mí la más compleja, es la más importante en cuanto a relaciones, y la otra zona compleja es la endopelvis, en donde sale la conformación, porque si la vedette de la cara anterior es el paquete nervioso femoral, ¿cuál es la vedette de la parte posterior endopélvica? El nervio ciático. Entonces, que eso es complejo, necesitaríamos un teórico más por lo menos para ver cómo sale el nervio ciático de la endopelvis y cómo se hace exopélvico. Ahí hay unas relaciones que son fundamentales, tiene que prestar atención al piramidal, tiene que prestarle atención a la escotadura ciática mayor, tiene que prestarle mucha atención a la conformación de los rotadores. ¿Sí? Piramidal, gémino superior, gémino inferior, cuadrangular. Esas son estructuras muy nobles y el eje de esa relación es el nervio ciático. Mi experiencia es que a diferencia del miembro superior, donde es muy importante la biomecánica, la función, los ejes, los ángulos, el miembro inferior es relativamente simple. Tiene una sola articulación con los 3 ejes, que es la coxofemoral, que es muy simple de explicar, y después todas las otras articulaciones tienen 2 ejes de movimiento. Se puede complicar un poquito el movimiento para entenderlo en el pie, y lo último que le cuento como para más o menos orientarlo, de las cosas que son importantes, el pie tiene 3 ejes de movimiento, y ahí entran a confundirse. Analicemos los ejes. Tiene un eje longitudinal que es continuación de la pierna. Ustedes no se olviden que la pierna, tibia y peroné, sería la involución del antebrazo, cúbito y radio. Pero tienen un cierto movimiento. Entonces eso genera la posibilidad de que el pie lo pueda llevar completo hacia adentro o hacia afuera, en lo que se llama rotación interna o rotación externa. ¿Sí? Es mínima, pero existe. A su vez, el pie tiene el eje fundamental, que es el del tobillo, que eso le permite hacer una flexión anterior y una flexión posterior, o una flexión o una extensión, o una flexión plantar y una flexión dorsal, como quieran. Lo que importa es que el eje pasa por el tobillo y genera que la planta va hacia abajo o el dorso va hacia atrás. Y después, ahí donde empieza el problema, tenemos un tercer eje que pasa por la articulación subastragalina, y que me hace que si yo llevo la planta del pie hacia adentro completa, no la punta es rotación interna, si llevo la planta del pie completa hacia adentro es inclinación plantar o inversión del pie.
Y si llevo la planta hacia afuera, que es muy difícil, porque es muy poco rango de movilidad, es eversión. Entonces, descompongámoslo de nuevo. Si el eje es la pierna, la longitudinal de la pierna, hago una rotación interna externa, o sea, la punta del dedo gordo va hacia afuera, rotación externa va hacia adentro, rotación interna. Pueden encontrar varo o algo, pero no me quiero meter ahí. Rotación interna, rotación externa. El eje es el tobillo, es flexión plantar y flexión dorsal. Y si el eje es la suastragalina y toda la planta del pie hace esto, hacia adentro, es inversión y la planta del pie hacia afuera es eversión. Es lo único que le puede generar problema en movilidad en miembro inferior, no hay más que eso. ¿Sí? Y después, los grupos, estudien bien, grupos musculares y planos. ¿Sí? Acá no lo hicimos porque fuimos directamente de región. Un tema que por ahí se pregunta y no se le da mucha importancia y súper fácil son las goteras retromaniolares. Es muy simple. ¿Qué pasa por atrás del malleolo interno y qué pasa por atrás del malleolo externo? No hay mucha confusión. ¿Bien? ¿Listo? Bueno, les vuelvo a repetir. Bueno, esto es ni más ni menos que estos libros. Están todos en la biblioteca. Yogochi es un excelente atlas fotográfico, muy bueno. Nunca la fotografía que se ve acá es tan buena como la del libro. El Rubier y el Bouchet. Este es un libro muy bueno, nosotros lo usamos mucho en neuro, pero es un libro que tiene muy buenos esquemas para complementar. Incluso es más útil que algunos atlas. Así también está en la facu, así que bueno, gracias chicos.